Lenguas de fuego. Todos los oímos contar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Cordial saludo, queridos amigos y amigas. Dios los bendiga, los guarde, los proteja de todo mal, de todo peligro, de toda perturbación. Hoy vamos a hablar de la cultura del diálogo tan importante. Videos atrás, cuando hablábamos de la cultura digital, mirábamos un texto muy importante, la palabra la Torre de Babel. En ese texto mirábamos cómo había solamente una boca, un solo labio que mandaba, ordenaba, aplastaba, acababa las demás culturas. Y Dios en su infinito amor bajó y confundió esa única boca y dispersó y aparecieron las demás lenguas, las demás voces tan importantes en la actualidad. Y hoy vamos a hablar de un texto donde vemos que hay muchas lenguas y a pesar de que hay tantas lenguas, se entiende, se comprenden. El primer texto está en Génesis capítulo 11, las Torres de Babel. El mundo entero hablaba de la misma lengua con las mismas palabras. Al migrar de Oriente, encontraron una llanura en el país de Sanaar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos a preparar ladrillos, a coserlos, empleando ladrillos en vez de piedras y alquitrán en vez de cemento. Y dijeron: vamos a construir una ciudad y una torre que alcance al cielo para hacernos famosos y para no dispersarnos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres y se dijo: son un solo pueblo con una sola lengua. Escúchenlo muy bien, un solo pueblo con una sola lengua, un solo mando. Imagínense al poder ejecutivo, legislativo, judicial, al poder económico, político, tecnológico, bajo una sola lengua. Si esto no es más que el comienzo de su actividad, nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Van a hablar el lenguaje del dominador, del explotador, del consumista, del materialista, del individualismo y van a aplastar la raza, los pueblos, las personas, niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres. Nada les resultará imposible en cuanto al dominio, en cuanto a la explotación, al alejamiento. Vamos a bajar y a confundir su lengua de modo que uno no entienda la lengua del prójimo. El Señor lo dispersó por la superficie de la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y desde allí lo dispersó por la superficie de la tierra. A veces este texto se entiende como si dar la explicación de por qué tantos idiomas, pero lo que nos quiere dar a entender, si hacemos un estudio profundo, es precisamente eso: una sola lengua, una sola boca, dando órdenes, mandando, dirigiendo, dominando, aplastando las demás culturas, los demás países. Sin embargo, Dios baja y destruye para que haya muchas lenguas, muchas voces, muchas bocas hablando, dialogándose, entendiéndose. Por eso, respecto al diálogo, ¿qué es el diálogo? Y sobre todo, ¿qué es dialogar? Cuando hablamos del diálogo, ¿a qué estamos dirigiéndonos o de qué estamos pensando? Dialogar es acercarse al otro. Dialogar es expresarse. Dialogar es escucharse mutuamente. Dialogar es mirarse a los ojos. Dialogar es sinónimo de conocerse mutuamente. Es tratar de comprenderse. Dialogar es buscar puntos de encuentro. Estas 7 características del diálogo son muy importantes y por eso quiero compartir con ustedes ya el texto del Nuevo Testamento que habla de un diálogo pentecostal. Es un diálogo alegre, amigable, inclusive gozoso. Dice la palabra: en Pentecostés Dios promete el Espíritu Santo y derrama sobre ellos su divino Espíritu, haciendo realidad esa promesa del Antiguo Testamento: derramaré mi Espíritu sobre toda carne, los niños profetizarán, los jóvenes tendrán visiones, los abuelos soñarán sueños. Que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros para que hablemos distintos lenguajes, nos escuchemos mutuamente y así haya no un mando, sino haya realmente unidad, haya armonía, haya integración, haya pacto social, pacto cultural en favor de la vida. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un ruido como un viento huracanado que llenó toda la casa donde se alojaban.
Era Pentecostés, el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Allí se encontraban en una casa. La importancia de la casa como iglesia doméstica, comunidad de fe. Por eso vamos a las casas, a las fincas, a las veredas a predicar la palabra. Aparecieron lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Que esas lenguas de fuego que queman son lenguas que purifican nuestro corazón. Son lenguas importantes que apartan de la comunidad, de la familia, todo aquello que la perturba, la contamina. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, según el Espíritu les permitía expresarse. También hace referencia, vamos a hablar la lengua de la fe, de la esperanza, del amor. Todos entienden este lenguaje. Vamos a hablar el lenguaje de la justicia y de la paz, del amor y de la verdad. Todos podemos entender y comprender este lenguaje, no importa el país donde nos encontremos, no importa la región donde nos encontremos en cualquier país del mundo. Residían entonces en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todos los países del mundo. Al oírse el ruido, se reunió una multitud y estaban asombrados porque cada uno oía a los apóstoles hablando en su propio idioma. Fuera de sí por el asombro, comentaban: ¿acaso los que hablaban no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno los oímos en nuestra lengua nativa? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judeo y Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y los distritos de Libia junto a Cirene, romanos residentes, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos los oímos contar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Fuera de sí y perplejos comentaban: ¿qué significa esto? Otros se burlaban diciendo: han tomado demasiado vino. Siempre se busca ridiculizar, achantar y apagar el lenguaje de los demás. Queridos hermanos, vemos algo muy importante, que hay muchas lenguas y a pesar de esos se entienden, se comprenden, dialogan y se les anuncia el Evangelio, que es una buena noticia de la cultura y del diálogo, la buena noticia de la cultura y del encuentro, la buena noticia de la dignidad del hombre y de la mujer, la buena noticia de la creación, de la redención y de la promoción en el Espíritu Santo, la buena noticia del trabajo, de la salud y de la educación. Entendemos estos lenguajes múltiples a través del Espíritu Santo, que hace que los niños tengan visiones, los abuelos sueñan sueños y los jóvenes igualmente sean visionarios. Que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y no haya una boca hablando, dando órdenes, mandando, sino que sean múltiples lenguajes que se escuchen entre sí, dialoguen mutuamente, hablen de las maravillas de Dios, de estos valores tan importantes que he mencionado, y así va a haber crecimiento, florecimiento, fructificación, vida en abundancia, desarrollo social para todos, justicia social, paz social. Bendito sea el Señor, que desciende sobre nosotros esas lenguas de fuego, que todos podamos hablar en lenguas extranjeras, que cada uno escuche esas lenguas extranjeras y sea como un solo idioma, y nos entendamos y nos comprendamos. Todos los oímos contar en nuestras lenguas las maravillas del Señor. Aleluya, aleluya. Pues bien, queridos hermanos, la cultura del diálogo, teniendo en cuenta estos dos textos, en el Antiguo Testamento, la Torre de Babel, y en el Nuevo Testamento, Pentecostés, nos da a entender varias realidades sobre el diálogo. Como les decía, dialogar es acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto para encontrarnos y ayudarnos mutuamente. ¿Qué sería del mundo sin el diálogo? ¿Qué sería de Colombia sin el diálogo? Por ejemplo, cuando hubo guerra, el diálogo entre las diversas partes fue muy importante para firmar el proceso de paz, la justicia especial para la paz. ¿Qué sea de nosotros si no hay diálogo en la familia, en la escuela, en el colegio, en la universidad? A través del diálogo sonreímos, nos comunicamos, nos damos a entender, nos expresamos, nos conocemos a nosotros mismos. El diálogo persistente no es noticia como los conflictos, las guerras. Eso sí es noticia en Caracol, en RCN, pero en Caracol, en RCN, los medios de comunicación, no es noticia cuando hay un diálogo persistente, por ejemplo, en una comunidad de la Amazonía, cuando hay diálogo persistente en una comunidad de los llanos orientales,
cuando hay diálogo persistente en alguna parte de Colombia, como por ejemplo en el Baupés, en el Casanare, en esas partes alejadas de Colombia, en el Chocó. Queridos hermanos, es noticia el contrabando, es noticia la guerra, es noticia la violencia, pero el diálogo generalmente no es noticia. A través del diálogo expresamos una ayuda discreta a vivir mejor. Es una ayuda, de hecho, para que todos comprendamos el arte del buen vivir, del buen hacer, del buen tener, del buen convivir. El diálogo nos ayuda a eso, a una mejor experiencia. Por eso, queridos amigos y amigas, queridos hermanos, en vez de huir de la realidad, vamos a dialogar. Que haya diálogo en las comunidades indígenas, en los afrodescendientes, que haya diálogo entre comunidades de una misma ciudad. En vez de huir de la realidad, vamos a dialogar. Es muy importante que nos unamos para dialogar y no huyamos a la realidad económica, política, social, cultural y religiosa de una ciudad. No huyamos. A veces queremos oír, queremos dar la espalda, pero es muy importante precisamente eso, lo que les mencioné, acercarnos, expresarnos, escucharnos, mirarnos, conocernos, tratar de comprendernos y buscar puntos de contacto. No huyamos, antes bien, dialoguemos. Un diálogo entre generaciones, un diálogo entre los pueblos. Por eso dice la palabra, el Padre dialogará y contará a sus hijos las maravillas de Dios. Igualmente, los abuelitos contarán a las nuevas generaciones las maravillas de Dios. La fe es memoriosa. No podemos olvidar la historia de Colombia, de Latinoamérica y contarla de generación en generación. También por eso hablamos de una justicia intergeneracional para que dejemos a las próximas generaciones los ríos, los lagos, los páramos limpios, que no haya destrucción, que no haya más calentamiento global, desertificación. Aparte de eso, siempre abiertos a la verdad, mantener con respeto una palabra cargada de verdad. El diálogo que sea en la verdad, no en la mentira. La verdad los hará libres, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, dice Jesucristo. Junto con la verdad, otro valor importante, el amor y la misericordia, la justicia y la paz. De hecho, dice la Sagrada Escritura, la justicia y la paz se encuentran, el amor y la verdad se besan. Por eso vamos a dialogar, a encontrarnos para que se haga realidad en el día a día estos 4 valores, en la familia, en las comunidades, en nuestra sociedad. También crecemos cuando dialogamos entre culturas, un diálogo intercultural. Aparte del diálogo intergeneracional, un diálogo entre las distintas culturas. Por ejemplo, la cultura cafetera con la cultura llanera, la cultura cundiboyacense, la cultura de la Amazonía, la cultura boyacense. Todas las culturas son muy importantes. La cultura universitaria, la cultura, por ejemplo, de la escuela, del colegio. Son miles las culturas. Vamos a encontrarnos para crecer, florecer y fructificar, a dialogarnos, a dialogar. No confundamos, queridos amigos, el diálogo con monólogos en las redes sociales y con opiniones, con tecleos. Es de verdad importante encontrarnos para dialogar cara a cara. Así tengamos que ponernos el tapabocas, así tengamos que hacer ciertos protocolos como lavarnos las manos, vamos a dialogar. Que no haya simples opiniones, simples tecleos, simples monólogos. Es importante de verdad escucharnos, dialogar. Un diálogo abierto, un diálogo sincero, un diálogo amigable. Los debates, queridos amigos, queridos hermanos, muchas veces se convierten en monólogos y son manoseados, porque se convierten en marketing. ¿Quién vistió más bonito? ¿Quién habló más bonito? Pero hoy en día la política debe estar en diálogo y que no sea algo del marketing, sino que haya propuestas, políticas públicas en favor de la justicia y de la paz, en favor de los menos favorecidos de la sociedad, y que los debates no sean manoseados por ideologías. La falta de diálogo en un país, en una región, muestra que no se busca el bienestar común, que se busca el bienestar de una persona, de una familia o de una empresa, pero no el bien común. A través del diálogo le decimos sí al bien común, al respeto al respeto de los derechos humanos. Por eso, queridos hermanos, es necesario comprender que cuando un presidente, un gobernante, dialoga con las personas que no tienen plenitud de sus derechos,
es porque hay inclusión. Si esa persona no dialoga, es porque hay deserción, no le interesa el bien común. Por eso, queridos hermanos, muy importante que nosotros busquemos la dignidad humana a través de la búsqueda de la verdad. Todo tiene como cima y fundamento la dignidad humana, que esa dignidad humana se respete y haya bienestar común para todos. Por eso dice el Salmo 8, que es el hombre para que te acuerdes de él, el hijo de Adán para darle poder, poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. El profeta Jeremías, el orante, también dice, aún en el seno materno, cuando me estaba formando, ya me conocías, tenías un proyecto para mí, una vocación y una misión en el mundo. Por eso la dignidad humana hay que rescatarla y fortalecerla y valorarla a través del diálogo. Queridos hermanos, diálogo y reconocimiento son el mejor camino para transformar la exclusión, la marginación, la violencia, el terrorismo, para transformar estas realidades negativas en realidades más positivas, donde haya promoción humana integral, donde haya desarrollo sostenible y no haya contaminación del medio ambiente. Por eso hay que reconocernos mutuamente, reconocer al otro, reconocer al extranjero, al de la otra raza, al de la otra religión, al del otro partido político, al de la otra religión, al de otro hincha, de otro equipo de fútbol, reconocimiento mutuo en nuestra dignidad humana y reconocerse para el bien común. De tal manera que necesitamos un diálogo local, aquí donde vivimos, un diálogo regional, nuestra región cafetera, un diálogo nacional, en este caso Colombia, un diálogo internacional entre todos los países del mundo para fortalecer la dignidad humana y sus derechos, para buscar el bien común, objetivos comunes. Es necesario fomentar encuentros, convivencias que favorezcan el diálogo. Por ejemplo, cuando estamos en la escuela o en el colegio, en una universidad, una convivencia juega importancia fundamental para conocernos, reconocernos, para amarnos, incluirnos, para escuchar al otro y para que se haga realidad los que le mencioné. Acercarnos, expresarnos, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse y buscar puntos de contacto. Aparte de eso, queridos hermanos, como les decía, este diálogo debe ser un diálogo pentecostal, cordial, histórico, escatológico, gozoso, donde haya cambio, transformaciones desde las raíces. Busca intercambio, consenso, comunicación, acuerdo y un pacto social, un pacto cultural en favor de la vida. Vamos a hacer un pacto en favor de la vida, ya sea en la sociedad y entre las culturas. Un pacto en favor de la verdad, de la justicia y de la paz. Un pacto que se fortalezca en la verdad. Sin perder la cuestión de fondo, que es precisamente estos valores que he acabado de mencionar. Si dialogamos es para la justicia y la paz, para la integración y el respeto del hombre y de la mujer en sus derechos, la búsqueda del bien común. El diálogo hace opción preferencial por los pobres porque precisamente son los principales interlocutores. Hay personas que quieren dialogar, pero dialogan desde allá, desde arriba, y no se encarnan en la cultura del pobre. Es necesario escuchar al pobre, de escuchar a aquellas personas que no están gozando de plena ciudadanía. Hoy ya no hablamos de minorías porque es ofenderlos. Queridos amigos, queridas amigas, es muy importante que comprendamos eso. Son los afectados, son los pobres, los vulnerables, los que están en pobreza y pobreza extrema, los principales interlocutores y necesitan ser escuchados. El diálogo es el mejor método para alcanzar la buena vida para todos. Buena vida para todas, vida en abundancia, que la calidad de vida. Jesucristo, el Hijo de Dios, se encarnó, se hizo hombre, dialogó en una cultura y a través de ese diálogo unió a los que estaban dispersos. Por eso, queridos hermanos, queridos amigos, las grandes problemáticas encuentran soluciones precisamente a través del diálogo. El diálogo es un proceso de aprendizaje. Necesitamos aprender a aprender. Aprender a desaprender cosas negativas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Aprender a ser, a estar, a convivir y aprender hoy en día a dialogar, donde todos sean escuchados. Es un proceso de aprendizaje y se aprende en la familia, en las instituciones educativas, a través de los medios de comunicación. Y este diálogo que facilite
la apertura a la trascendencia. No podemos dejar a Dios a un lado. Necesitamos que este diálogo esté abierto a Dios, a Jesucristo, el Maestro bueno. Que sea un diálogo abierto a la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro, nos sentimos hermanos y donde le pedimos a Dios que nos dé el pan de cada día, que perdone nuestros pecados, que nos libre del mal, que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, y repetimos un fuerte amén, amén. La espiritualidad juega un papel importante en la educación, en el diálogo interreligioso, intercultural, en el diálogo en todas las áreas o esferas de la vida, también en el ámbito empresarial. No significa relativizar las convicciones cuando estamos dialogando. Dialogamos, escuchamos al otro y no significa que vamos a caer en un relativismo ético. Sencillamente ciertas convicciones, ciertos valores universales los tenemos en cuenta. Pero es muy importante escuchar. Un diálogo en favor de la vida, hoy más que nunca, en favor de la justicia y de la paz. Hay personas, no lo podemos negar, que se resisten al diálogo, no quieren dialogar, quieren ir por otro camino, no quieren escucharnos cara a cara, porque sienten que van a perder el tiempo, que no vale la pena, caen en pesimismo. A esas personas las seguimos respetando, oramos por ellas y es necesario comprender que tienen mucho de verdad. Su resistencia es porque no han sido escuchados y porque si son escuchados, no llegan a experimentar los acuerdos a los que han llegado a través del diálogo. Por eso expresamos nuestra indignación. Hay que expresar esa indignación porque como cristianos, como hombres de fe, nos indignamos cuando se viola la dignidad del hombre y de la mujer, se violan sus derechos y cuando no hay búsqueda del bienestar común. Decimos no a la violencia, no a las agresiones, decimos no a que seamos pisoteados, no, por ejemplo, en el ámbito de los campesinos, que cultiven y que no tengan cosechas, y si cosechan, no vendan sus cosechas. Hoy, queridos hermanos, los campesinos expresamos indignación. Expresamos indignación los jóvenes porque no somos incluidos y porque no hay trabajo. Expresamos indignación en favor del adulto mayor porque es rechazado y vulnerado. En el nombre de Dios, en el nombre de la vida, en el nombre del adulto mayor, en el nombre de la juventud que no es escuchada, en el nombre de los campesinos, de los afrodescendientes, expresamos indignación cuando nuestros derechos son pisoteados y no se busca el bien común. En el nombre del alma humana decimos no a tales cosas tan negativas. Por eso, queridos hermanos, expresar nuestra indignación hoy más que nunca es importante para construir en común, respetar el punto de vista del otro. Y para respetar el punto de vista del otro y construir el bien común, quiero compartir brevemente algunas consideraciones. El otro tiene algo que aportar desde su identidad, ya sea identidad cafetera, ya sea identidad llanera. La apertura a los otros juega un papel importante para construir el bien común. La capacidad de comprender lo que el otro dice juega un papel determinante. Buscar puntos de contacto, trabajar y luchar juntos. La discusión pública que dé espacio a todos. La comunicación entre las distintas disciplinas tienen un papel determinante porque otra disciplina también tiene algo que decir. Trascender las tecnologías de la información y de la comunicación social. Esto puede ayudar a sentirnos más cercanos, más hermanos, más amigos. No bastan los tecleos, es necesario ir más allá. Finalmente, queridos hermanos, hoy más que nunca, aparte de un diálogo a favor de la vida, de la persona, hoy juega un papel importante el diálogo sobre la ecología integral, sobre el medio ambiente. ¿No creen ustedes que lo que está pasando en la actualidad con los desastres naturales, la desertificación, el cambio climático, cuando crecen los ríos, cuando muchas familias pierden su casa, sus cultivos, por las lluvias, por los torrentes? ¿No creen ustedes es porque la naturaleza está cobrando lo que se le ha quitado? Porque hemos sido muy malos con la madre tierra. Queridos amigos y amigas, Dios es amor, Dios ama al mundo entero, a todas sus regiones, a todas las poblaciones. Dios nos muestra su amor, su misericordia. Sin embargo, hemos sido malos con la madre tierra. Y dice la palabra, la tierra entera gime dolores de parto. Y gime dolores porque grita
y no nos hemos quitado la sandalia de nuestros pies porque el lugar que pisamos santo es. No hemos comprendido que cada rincón de Colombia es un lugar sagrado, un territorio santo, y hemos desertificado, deforestado, contaminado el aire, contaminado los ríos, acabado con especies de flora y de fauna. Por eso necesitamos dialogar sobre ecología integral. Y en esto tengamos en cuenta 5 diálogos. El diálogo sobre el medio ambiente en la política internacional, que a nivel internacional se dialogue sobre el cuidado del medio ambiente, sobre la flora y la fauna. En segundo lugar, diálogo hacia las nuevas políticas nacionales y locales en favor de los ríos, de las lagunas y de los páramos, en favor de las especies, que no se acaben las especies como las tortugas, que no se acaben las especies como los micos, que no se acaben las especies, ya sea en los ríos, en los mares. En tercer lugar, un diálogo y transparencia en los procesos decisionales, porque hay corrupción y en nombre de la ecología también se pueden cometer grandes errores para que algunas personas se adueñen de pequeñas o de grandes territorios de tierra. Hay necesidad de un diálogo sobre la ecología en la política y en la economía para la plenitud humana, es decir, como les he dicho, la defensa de los derechos humanos y la defensa de la tierra. También un diálogo entre las religiones con las ciencias, igualmente para la plenitud humana, para el cuidado de la casa común. De tal manera, queridos hermanos, que el diálogo a favor de la vida, el diálogo de la casa común, juega un papel determinante y ese diálogo hoy más que nunca es necesario realizarlo. Pues bien, vamos a orar y vamos a decir al Señor que nos conceda la gracia de fortalecer la cultura del diálogo a nivel personal, familiar, comunitario, de región, de país y a nivel de las naciones. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, haz que dialoguemos y que este diálogo sea para que nos acerquemos los unos a los otros, para que expresemos nuestros sentimientos, nuestras preocupaciones y problemáticas, para escucharse de verdad, para mirarnos cara a cara, para conocernos mutuamente y así dialogando nos conozcamos también a nosotros mismos, que tratemos de comprendernos, que busquemos puntos de contacto y que haya un pacto social, un pacto cultural en favor de la vida y de la ecología integral. Que este diálogo tenga en cuenta la justicia y la paz, el amor y la verdad. Que todos sean incluidos y nadie sea dejado a un lado. A través de este diálogo construyamos un proyecto de vida común, un proyecto de país, un proyecto de familia. Porque es necesario respetar el punto de vista del otro. Haz que lo comprendamos, oh Dios de amor y de misericordia. Que haya apertura a los otros, capacidad de comprender lo que el otro dice, buscar puntos de contacto, que todos trabajemos y luchemos juntos, que la discusión política dé espacio a todos, que la comunicación entre las disciplinas allí en la universidad sea pertinente y se le dé prioridad, que podamos trascender las tecnologías de la información y de la comunicación y este encuentro sea real, que dialoguemos acerca de la vida y de la ecología integral. Hoy decimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, no queremos escuchar una sola boca, una sola voz que mande. No queremos que el poder ejecutivo, legislativo y judicial se concentren. No queremos que el poder económico, político, tecnológico se concentren y haya una sola voz. Necesitamos que haya un Pentecostés, un diálogo pentecostal, donde haya múltiples voces, que nos escuchemos y a pesar de esos, hablemos el lenguaje de la fe, de la esperanza, del amor, del bien común, de los derechos humanos, de la dignidad humana, una buena noticia en favor de la vida, del trabajo, de la salud, de la educación, de la vivienda. Así es, así será. Ven Espíritu Santo, que esa promesa de el Padre Celestial se haga realidad, que los niños sean profetas, los jóvenes tengan visiones y los abuelos sueñen sueños. Ven Espíritu Santo, llénanos de alegría, de amor y de paz. Ven Espíritu Santo, danos sabiduría, inteligencia, ciencia, temor a Dios, fortaleza. Ayúdanos a dialogar, a comunicarnos. A ti, oh Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuevamente, muchas gracias. Dios los bendiga, los proteja de todo mal y peligro. Los invito a que compartan los videos, me sigan en YouTube, Padre Andrés Olaya. Dios es grande y maravilloso. Dios está con nosotros. Bendito sea el Señor del cielo y de la tierra. No más Torre de Babel. Ahora bien, sí a un Pentecostés permanente. Aleluya, aleluya.